Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Farming Simulator el 25 amigos, este que está a punto de salir. Ya nada más quedan un par de días chicos a partir de que estoy grabando este video, 10 son los días que faltan para poder disfrutar por primera vez este nuevo e increíble con una experiencia muy inmersiva de lo que sería la tecnología de agricultura chicos. Entonces en este canal desde ya les digo lo van a disfrutar. En este video amigos míos yo vengo a contarles un poco de sneak peeks de este videojuego, de cosas que vamos a encontrar cuando salga el juego, de algunos detalles increíbles, cosas únicas que tiene este Farming Simulator 25 amigos, para que pues el 12 de noviembre no los agarre tan de sorpresa, diría yo, ¿no? Bueno, esto simplemente es spoiler para aquellas personas que no se esperan mucho, pero chicos, yo la verdad es que estoy ansioso y vuelvo y repito en este canal, gameplays, directos, guías, tutoriales, de todo vas a encontrar, así que muy pendiente porque nos lo vamos a disfrutar en todos sus mapas y principalmente con toda su nueva tecnología de nuevos cultivos, nuevas maquinarias, nuevas estaciones, muchas cosas nuevas que viene en este Farming 25 amigos míos, que la verdad se ven bastante interesantes y vamos a destacarlas en este video chicos, empezando de inmediato con lo más destacable de este videojuego, chicos. La deformación del suelo, iba a decir del cielo, no, la del suelo, chicos. Aquí como pueden ver en pantalla, vemos que ahora en este videojuego vamos a tener una tecnología similar o muy igual a la de un SnowRunner, chicos. Y es la deformación realista del suelo. Dependiendo del terreno en donde nos encontremos parados, se va a ver totalmente distinta la deformación del suelo, chicos. Pues como pueden ver, amigos, las ruedas de nuestros tractores se van a marcar. Mírate cómo levanta allí un poco de la tierra, que se puede ver aquí, miren, chicos. Se ve increíble, mira cómo quedan las ruedas marcadas. Pero esto va más allá, amigos míos, porque lo que te voy a comentar ahora va a ser bastante increíble, muy al estilo de un SnowRunner, chicos. Y es que este videojuego ahora, como te digo, dependiendo del suelo donde estás parado, pues se va a marcar más la rueda o menos la rueda. De igual forma te puedes quedar atascados. Los vehículos que pesan mucho, pues se van a hundir más. Los vehículos que pesan menos, se van a hundir menos. Dependiendo el tiempo en que te quedes posicionado en un terreno muy blando, lodo por ejemplo, si te quedas mucho tiempo, te vas a ir hundiendo. Eso es lo que nos dice Farming Simulator 25. Con el tema de el terreno de los campos a la hora de cultivarlos, también hay una cosa diferente, chicos, y es que ahora en este Farming Simulator, el terreno, el diferente arado que hagamos va a influir mucho en nuestra cabina del tractor que estemos conduciendo o la maquinaria que estemos conduciendo, porque se va a ver totalmente, o sea, se va a sentir totalmente diferente, chicos. Vamos a ver algunas capturas que nos presenta el videojuego, porque aquí como pueden ver, algo interesante también es que pues si el suelo está mojado, la rueda se va a mojar, de igual forma el lodo se va a mojar, y como puedes ver se ven charquitos de agua por aquí. Este es un terreno que como puedes ver está lloviendo inclusive, y vemos que se hunde un poco más el tractor, chicos. De igual forma, terreno seco, si tu vehículo pesa mucho, pues obviamente mira cómo se va a ir marcando ahí la rueda, todo se va a ir enterrando un poco más. Mírate cómo queda las ruedas esta de orugas, que algo aquí interesante es que las ruedas de oruga, pues en la vida real no deforman tanto el terreno, son más cuidadosas. Y entonces acá de igual forma pues no marcan tanto, o sea, no se entierran tanto al ser de orugas, ¿verdad? Entonces pues esa es una característica que ha tomado muy bien este videojuego. De igual forma en la nieve, pues obviamente aparta de nieve porque las ruedas se van a enterrar muchísimo y las van a poner aparte, o sea, van a apartar la nieve por allí. Mírate el tema de los surcados, que lo que te quería decir es que si tú vas con tu tractor en un arado ligero, uno no tan profundo, pues obviamente en la cabina no vas a sentir todo ese movimiento, ¿verdad? Pero si ya vas en un surcado que es mucho más ancho, por decirlo así, como este, por ejemplo, pues obviamente si atraviesas por aquí con un tractor vas a andar salte y salte y salte y salte. Eso viene bastante bien y es lo que nos dice Farming Simulator con este sistema de deformación del suelo. Otra cosa interesante, chicos, en este Farming Simulator vendría a ser las herramientas manuales. Diferentes tipos de herramientas manuales vamos a tener. Esto creo que ya estaba en el otro Farming, pero aquí hay algunas características nuevas. Como por ejemplo que las puedes colgar en algún tipo de maquinaria que la permita colgar. Por ejemplo, aquí tenemos en un remolque de forestales una motosierra ahí colgada, ¿verdad?
que se ve bastante increíble. También podemos compartir estas herramientas manuales con otros granjeros, o sea, con otros jugadores, porque acuérdate que el juego es multijugador. Y la verdad es que va a venir bastante bien. Una nueva característica en este farming, chicos, vendría a ser el tema de las pacas, porque las pacas ahora nos van a pedir obligatoriamente el fill, el papel de enrollar, ¿verdad? Anteriormente, pues creo que normalmente lo que se hacía era que simplemente iba a la máquina y hacía lo suyo, enrollaba la paca y listo, más nada. O sea, seguía y seguía y seguía. Como que no se gastaba el papel, es lo que entiendo, ¿verdad? Yo no jugaba los otros farmings, pero estoy informándome mucho con respecto a esto. Y ahora, pues, Farming Simulator ha metido acá en este Farming 25, pues, la necesidad de comprar estos rollos de fill para poder envolver nuestras pacas una vez que se termine rollo por rollo. Y así lo vamos a hacer, chicos. Tenemos ahora que ir a comprar estos rollos, ¿verdad? Que por ejemplo este es de la marca Runny Grab. Vamos a ir a la tienda, compramos, llevamos al campo y entonces a seguirle, ¿eh? Así que muy cuidadito porque no nos podemos quedar sin rollo mientras estemos envolviendo pacas, ¿eh? Para lo que es el ensilaje, ¿verdad? Sí, el ensilaje creo que se llama así. Bueno, yo lo conozco como ensilaje acá cuando envolvemos así. Y bueno, chicos, eso vendría a ser en cuanto a la nueva tecnología de pacas. Yo veo que esto está muy bien, mírate, ahí un montón de rollos trepados, que lo que puedo ver es que pues como que simplemente lo compras, lo llevas y carga automáticamente, o no sé si manualmente teníamos que hacerlo, pero si es manual, uf, mucha más inmersión, eso sería espectacular, ¿verdad? Y bien, pues ya simplemente sería seguir enrollando cada vez que se nos acaben nuestros rollos, chicos, ¿verdad? Que eso está bastante bien, yo digo que es una muy buena interacción que vamos a tener ahora. Vamos a continuar, chicos, porque otra de las novedades que tenemos en este farming es que vamos a encontrarnos en los mapas diferentes NPCs con los cuales vamos a poder interactuar. No solamente vamos a verlos, sino que los NPCs ahora nos van a dar contratos, nos van a dar información del juego, algunas ayudas, o simplemente vamos a poder conversar con ellos como lo haríamos en la vida real cada que nos encontramos una persona. Por lo tanto, pues ahora, cuando vemos un NPC por ahí, pues seguramente nos cuente algo o nos dé trabajo, porque como nos dice el mismo Farming Simulator, estas personas nos pueden dar contratos algunos, ¿verdad? Vamos a tener diferentes NPCs, por ejemplo, hay algunos que están en ciudades, hay algunos que están en granjas, o también algunos que están en los forestales, que nos van a dar tareas de forestales, es lo que nos dice Farming Simulator. Oye, una cosa que quiero comentar aquí es que, oye, qué realista se ve este videojuego, ¿eh? Hay mucho detalle por aquí, a pesar de que sus gráficos son así un poco al estilo animado, podría decirlo, pero, hey, güey, se ve muy, muy, muy realista. Eso tiene demasiado detalle por todos lados, fíjate. En lo realista que se ve el rostro de ese señor, el cuerpo de ese señor, o sea, todo se ve así como que bien texturizado humanamente. Eso se ve muy bonito. Otra cosa interesante, chicos, vendría a ser el tema de los trabajos de restauración o bien encargos de crear algunos artículos en el juego. Y bueno, acá también en este farming vamos a tener eso, chicos, como por ejemplo construir un carruaje, construir, por ejemplo, mira este carruaje que se parece al de Santa, pero no es el de Santa. Es un carruaje típico del viejo oeste, chicos. ¿Alguien vio Bonanza? Yo sí. Bueno, chicos, vamos a tener esto, vamos a tener creación de juguetes, algunos trabajos secundarios o contratillos así diferentes a lo normal de con cultivar campos y eso, pues lo vamos a tener acá. Esto ya lo teníamos en el anterior farming, eso sí yo lo había visto ya en algunos gameplays, pero acá, chicos, lo interesante es que nos dice que ahora en el juego nosotros vamos a poder construir nuestra casa, chicos. Aquí lo que entiendo es que tú vas a ir a buscar los materiales y vas a ir poco a poco crear tu casa para que vivas ahí. O sea, tú vas a vivir en el monumento que vas a construir, o sea, en la casa que vas a construir. Tú vas a vivir ahí y aquí podemos ver algunas de las tareas, perdón, de las etapas de construcción de las cabañas donde nosotros vamos a vivir. Aquí vemos una segunda etapa, ¿verdad? Y aquí ya vemos una tercera etapa que está finalizada, ¿verdad? De igual forma, la podemos ver por dentro. Yo no sé si en los anteriores farming nos podemos meter en la casa, desconozco Mosco. No sé si en este tampoco o si podamos meternos, pero nos presentan el interior de nuestra casa.
como si pudiésemos entrar, ¿verdad? O sea, creo que vamos a poder hacer algunas cositas dentro de la casa. Y se ve bastante espectacular. Tenemos diferentes tipos de casa. Aquí nos presentan algunos tipos variados que se ven bastante increíbles, chicos. Mírate esta. Tienen 2 pisos. Y a lo que entiendo, vamos a poder entrar y meternos. Mira esta casa que es muy curiosa. Es un silo prácticamente. Aquí podemos almacenar que nosotros mismos nos vamos a almacenar aquí. Mírala por dentro. Se ve increíble, chicos. Aquí no tenemos ni paredes, no hay privacidad. Una casa simplemente para nosotros. Se ve increíble. Ahora vamos a ver algo sobre el arroz. Chicos, en este farming vamos a tener arroz para cultivar, pero 2 tipos de arroz. Arroz normal y arroz grano largo. Aquí aclaro algo, chicos, y es que el arroz normal no es el que tú y yo comemos acá en LATAM. No, el arroz normal es un arroz especial que es grano corto, así redondito, bonito. Y el arroz grano largo es el que tú y yo nos comemos todos los días en nuestro almuerzo y cena inclusivamente. Y esto lo vamos a poder cultivar acá de manera independiente. Los campos de cultivo de este arroz, chicos, en el Farming 25 van a ser diferentes. El arroz especial, yo voy a llamarlo especial, vamos a cultivarlo en terrenos totalmente inundables. Estos terrenos, al igual que los terrenos para cultivar el higo, o sea, la uva y las aceitunas, pues de igual forma tenemos que posicionarlos, ¿verdad? Tenemos que comprarlos y editarlos en el editor de mapas de este videojuego. Y posicionarlos donde nosotros querramos y ya simplemente sería pues cuestión de cultivarlo. Como te he dicho, tenemos 2 tipos de arroz, entonces uno lo vamos a cultivar así en terreno totalmente inundable y el otro arroz, que sería el grano largo, pues lo vamos a cultivar de una forma normal como cualquier otro cultivo, ¿verdad? Aquí lo interesante es que los 2 tipos de arroz necesitan mucha agua, por lo tanto pues vamos a tener bombas de agua, que ya te lo habrás visto por aquí en este gameplay, para poder mantenerlos mojados. Algo interesante, chicos, es que para el arroz especial vamos a tener invernaderos como este, donde vamos a poder hacer 2 cosas. Una, comprar directamente, o 2, nosotros mismos cultivar estos plantones que estás viendo aquí en pantalla en esos invernaderos para luego entonces llevarlos al campo y nosotros mismos encargarnos de cultivar todo eso. Se ve interesante y va a ser mejor. Por supuesto que todas esas guías y tutoriales las vas a encontrar en este canal. Del clima ya habíamos hablado un poco en este canal, amigos, pero aquí lo vuelvo a resaltar, chicos, porque es algo muy espectacular que a mí me ha sorprendido mucho. Y es que ahora en este juego vamos a tener diferentes tipos de clima, no solamente la lluvia, sino que vamos a tener granizos y de igual forma tormentas con tornados inclusive, chicos, que van a darnos mucho dolor de cabeza. También recuerden, chicos, que hay deformación del suelo más realista, por lo tanto tenemos lluvia, mucha lluvia y obviamente el terreno se va a poner un poco hostil. Y pues eso lo vamos a sentir nosotros en el volante allá en la cabina, chicos, ¿vale? Entonces, pues aquí podemos ver algunas de esas características. Mírate la lluvia torrencial esa y por ahí un poco de neblina que nos va a dificultar la visión, supongo, ¿no? Y por acá un poco de los tornados que vamos a presenciar nosotros, madre. Yo veo un tornado y yo me voy a meter de una porque yo necesito saber qué hay adentro de un tornado. Acá hay un videojuego, pero lo pone, ¿eh? Y bueno, chicos, vamos a tener daño de cultivo y de vegetación en general por donde pasen esos tornados, chicos. Así que, pues si se nos daña el cultivo por culpa de un tornado, ni modo, carnales, porque no podemos hacer absolutamente nada más que nada, porque es la madre naturaleza dañándonos un poco los cultivos. Animales nuevos también vamos a tener, amigos míos, y uno de ellos van a ser las cabras. Con las cabras lo que vamos a poder hacer, pues va a ser, primero que nada, obtener, sí, cabritos. Cabritos, chicos. Y ahí poder tenerlos en crecimiento para entonces, pues, una de dos, o venderlos, o también vamos a poder entonces obtener leche de cabra, que yo he tomado leche de cabra, por cierto. Ustedes han tomado leche de cabra, díganlo en los comentarios. Esa leche de cabra la vamos a poder vender directamente y también vamos a poder hacer queso. Sí, queso con leche de cabra para tener más rendimiento en las fábricas y todo eso. Otro animal nuevo, el búfalo de agua, chicos. Este animal lo vamos a poder criar como una típica vaca tradicional. La vendemos muchísimo para obtener ganancias o si no nos quedamos con esos búfalos para hacer, bueno, hacer no, procesar leche y también hacer queso mozzarella. Esto por supuesto que va a ser en las fábricas y de igual forma vamos a poder venderlo para obtener muchísimas ganancias. Hay muchos precios aquí diferentes y todo eso. Con estos dos animales vamos a tener mucha variación de precios y todo eso, diferentes tratamientos, diferente tipo de crianza que por supuesto te la voy a estar enseñando
En un tutorial y gameplay también vamos a tener de todo esto. Cultivos, bueno, ya hablamos un poco del arroz, ahora vamos a hablar un poco de la espinaca, que es el otro cultivo nuevo que vamos a tener en este Farming 25. Y bueno, como pueden ver es un cultivo que se cultiva de forma tradicional, ¿no? Esta es una sembradora tradicional, aquí vemos sus diferentes etapas que tiene de crecimiento. Vamos a necesitar una nueva cosechadora totalmente diferente a las usuales y esta viene bien porque tiene un cabezal rotativo adelante. Y bueno, este sería su método de cosecha, chicos, con esa maquinaria nueva. De igual forma, mírate que este remolque. Otro de los cultivos nuevos vendrían a ser estos frijolitos, que de igual forma se cultivan de forma tradicional, con una sembradora, una plantadora, ¿crees que esta es plantadora? Bueno, chicos, estas serían sus etapas de crecimiento. Es un cultivo un poco más alto. Y ahí tendríamos para la cosecha ya directamente. Hay que tener cuidado con los cultivos porque acuérdate que acá en Farming, si se pasa la temporada, pues se te estropea el cultivo, ¿verdad? Otra nueva cosechadora nueva, perdón, vamos a tener aquí en este videojuego. Y se ve bastante espectacular. Esta sería para recoger estos frijolitos. Y así sería entonces su método de transporte, ¿verdad? También tenemos otro cultivo nuevo, amigos, que serían las judías verdes. De igual forma vamos a necesitar una maquinaria totalmente nueva para cosecharla. A lo que yo veo aquí, amigos, es que este juego nos va a hacer comprar diferentes maquinarias para estos cuatro cultivos, perdón, para cosecharlo, porque creo que estas son máquinas diferentes o no sé si solamente se va a cambiar el cabezal nada más. Como ya lo dije antes, en este juego vamos a tener tres mapas nuevos. Uno de ellos sería este de Asia. Sería bastante interesante y aquí vamos a ver algunas de sus amenidades bonitas que, como pueden ver, al típico estilo Tokio, pues vamos a tener mucho neón por allí. Vamos a tener estos entornos que se ven bastante interesantes. Yo creo que mi primera granja me la voy a hacer en Tokio porque pues los otros mapas se ven muy comunes como toda la vida, pero acá en Tokio, chicos, vamos a tener unos buenos entornos y también unos trabajitos, hay unos contratitos especiales bastante buenos, amigos. Díganme ustedes en qué mapa se van a iniciar. Mira, ahí está la bomba de agua de la que te hablaba antes para el arroz. Y acá vamos a cultivar mucho, mucho arroz, chicos, en Tokio. Sí, en el mapa de Tokio, pues. Y bueno, acabamos un poco de los forestales en este mapa. Que la verdad este mapa se ve bastante bien, chicos. Miren eso. Miren esas lluvias, la lluvia se ve bastante interesante aquí, amigos. Allá está la cosechadora, que esa es para el grano corto, chicos. Por acá en Tokio, una muchacha por allá cosechando. Y por acá vemos un poco de los terrenos lejanos. Este es el contratillo, ¿eh? Donde vamos a poder restaurar ese lugar. Ya por aquí un poco de las cosechas. Se ve bastante interesante, gente, el mapa este de Asia. Creo que sí, me voy a hacer mi primera granja en este mapa, amigos. Mirad de ahí las cabritas y los búfalos. Los búfalos supongo que el corral va a ser más grande, ¿verdad? Porque se produce mucho más. Mirad esas ciudades de Asia, gente. ¿Qué les parece? Este sería el otro mapa, Riverbend Springs. Y este está inspirado en los Estados Unidos, gente. Mírate los entornos que vamos a tener en este mapa. Yo los veo muy espectaculares. Mírase por ahí, esos son los carruajes que vamos a poder hacer nosotros acá. Como un contratito especial por allí. Un poco allí de los cultivos de girasol. Hay que cultivar muy bien, ya sabemos a todo al estilo Farming Simulator. Mucha simulación de los cultivos. Por aquí vemos algunos de los lugares que vamos a poder... Ah, este es donde vamos a poder hacer el carruaje ese, mira. Y por acá algunos de las tiendas y fábricas donde vamos a poder hacer nuestros productos. Mírate el agua, qué realista se ve el agua, banda. Ese sería un barquito, ¿no? Acá una tienda, parece ser de hilo. Y vamos a llevar lana, mira los entornos de este mapa que se ven bastante espectaculares. Tenemos un tren ahí donde seguramente le vamos a dar mercancía para que nos transporte y todo eso. Mira acá los troncos. Este es un molino que vamos a restaurar también. Y por acá estamos viendo un poco de los camiones, que ahorita te voy a presentar un poquito ahí por encimita de las maquinarias que vamos a tener. Mira estos entornos, gente, se ven bastante espectaculares. El mapa este se ve muy, muy interesante, pero yo creo que me voy a ir para Asia, chicos, a hacerme una partida inicial por allá, gente. Por aquí un poco de la tienda sería, ¿no? Mira la de las abejas, qué guapo. Acá se puede cultivar miel, parece. Y bueno, por aquí un poco del mapa de Riverbend Spring, que sería en Estados Unidos.
Y bueno, gente, es todo por este video, amigos míos. Nos vemos dentro de 10 días ya aproximadamente con el Farming Simulator 25 para disfrutárnoslo al máximo, amigos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me lo dejan aquí en los comentarios, chicos. Y recuerden también compartir este video para que todo el mundo se entere de todas estas cositas interesantes que van a venir para este videojuego nuevo, Farming Simulator 25, el cual ya está a la vuelta de la esquina, amigos míos. Y bien, nos vemos en la próxima. Como siempre, un saludo y un abrazo enorme para todos. Qué guapo se ve todo esto. Chao.